esta era una noticia que cuando algunos analistas advertían que podía ocurrir, que podía pasar, más allá de que el crecimiento se hubiese vuelto mucho más lento en el Perú, que hubiese disminuido y que se hablara incluso de un estancamiento económico en el país, esta era una noticia que alguna gente decía, no, eso es lo que creen los pesimistas, el Perú va para adelante, va con todo, se hicieron en su momento las reformas y ahora nadie nos para. Sin embargo, el titular nos sorprendió a todos esta mañana, la información del INEI anunciando que la pobreza monetaria, creo que es el término, Sí. la pobreza monetaria en nuestro país había subido un punto. Ahora, ¿no nos llamaría la atención si estuviéramos viviendo una crisis económica en los últimos años, de pronto si esto hubiese ocurrido en los años 80 o antes de las grandes reformas que se hicieron en el modelo económico? Pero sí nos sorprende hoy cuando creíamos en realidad que con la economía del país nada iba a ocurrir. El ruido político va por acá, pero la economía siempre va a ser firme y el Perú ya encontró el camino y la pobreza la vamos a derrotar. Sin embargo, eso no ha ocurrido y este puede ser el primer paso o la primera señal de un problema mucho más grave para poder revertir un pronóstico delicado y complejo para el país. Hugo Ñopo está con nosotros, él es investigador principal de GRADE y queremos entender exactamente qué es la pobreza monetaria y viéndolo, además los cuadros del INEI que son los que han causado este miedo, este temor y finalmente, nos hemos encontrado con la realidad, creo. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, bienvenido. Efectivamente, ¿qué es la pobreza monetaria? Primero es fijarse cuánto gastan los hogares y preguntarse si el gasto por persona dentro de los hogares está arriba o debajo de una línea de 338 soles. Entonces, ahora resulta que tenemos en el país poco más de 20% de personas que viven en hogares que no gastan más de 338 soles al mes o viven con 338 soles al mes. Eso está por debajo del salario mínimo. Bueno, es ingreso del hogar, ¿no? O sea, digamos un hogar, un papá, una mamá, dos hijos. Entonces, las dos personas ganan el salario mínimo, digamos. Sumemos estos dos salarios, dividamos entre 4, eso da un poco más de los 338. ¿Y cuáles han sido las causas? ¿Tiene el switcher, por favor, los cuadros del INEI? Para ver la evolución de la línea de pobreza. Eso es, por ejemplo, lo que se ha publicado, ¿no? A ver, acércame, por favor, el monitor. Gracias. ¿Ven ustedes cómo esto llega hasta el 2011? Hay un cuadro adicional, porque esto es lo que ocurre, el descenso de la pobreza. Pueden ver ustedes ahí marcada la línea. Pero la rural es la gris, la urbana es la de color azul, ¿no es cierto? Y el total, el promedio, es la línea roja. Hay una tendencia a bajar. Y ese primer cuadro es bien interesante porque nos habla de aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Nos habíamos acostumbrado a que la pobreza caiga sin importar qué. Bueno, veníamos creciendo, las cosas venían muy bien y nos habíamos acostumbrado a ese cuadro. Seguramente tienes el cuadro siguiente. Así es, vamos a ver el siguiente, que es el que nos preocupa. Esto es, ahora, la línea roja empieza a estabilizarse, ¿no? Empieza a estabilizarse, ya no es tan decreciente y el salto está clarísimo, si se fijan al final, 2016-2017. ¿Qué pasó? De 20.7 a 21.7. ¿Qué pasó y por qué es importante este punto? Es 1% de los 30 millones de peruanos. Son 300.000 peruanos que ahora están arriba de esta línea, perdón, debajo de esta línea de los 338. Básicamente son dos los factores, siempre para la creación de bienestar o de pobreza en este caso. Dos, crecimiento y políticas sociales. Siempre se trata de una combinación de ambas la que finalmente nos lleva a esto. Antes crecíamos a 5, 6, 7, bueno, ahora estamos creciendo a 3, 3,5. Ahí está el resultado. Esa es una. La otra es este combate a la pobreza. Antes teníamos herramientas para combatir a la pobreza que nos permitieron movernos de niveles de 50, 40 a los niveles actuales. Ya, pero en los niveles actuales, cada punto adicional de reducción de la pobreza va a ser cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque son personas cada vez más vulnerables, cada vez más alejadas de los mercados, cada vez con mayores limitaciones de capital humano. Entonces, sacar a esas personas es cada vez más difícil de la pobreza. No solamente es difícil sacarlos de la pobreza, primero es más difícil identificarlos, es más difícil hacer la focalización. Es decir, la propia pobreza en el Perú se ha transformado. Tiene cara porque, claro, uno cierra los ojos y uno piensa en el más pobre del país y se lo imagina en Huancavelica, que puede ser la región, hasta hace algún tiempo era considerada la más pobre, ¿no?
un hogar de pronto en las alturas, sin servicios básicos, donde las personas tienen que caminar mucho para llegar a un centro de salud, por ejemplo, o a una comisaría. ¿Esta pobreza o esta imagen de la pobreza ha cambiado? Sí, ¿Se ha transformado? y ese es un punto bien importante, porque también este 2017, por primera vez, ya está sucediendo que el número de pobres urbanos está por encima del número de pobres rurales. Esto es bien interesante porque en las cifras que mostraste, las estadísticas hablan de tasas de pobreza todavía distintas. Sí. La tasa de pobreza rural es más alta que la tasa de pobreza urbana. Pero hay mucho más personas viviendo en zonas urbanas. Entonces, pese a tener una menor tasa, el número de personas es mayor. ¿Podemos poner el cuadro, por favor? Por primera vez Para tenemos más poder pobres analizar urbanos. esa figura. Claro, si uno ve la barra, en efecto, pongan el último para poder ver lo que ha ocurrido el último año. Claro, si uno ve la barra gris en el 2017, 44 o 44.6 en efecto, y la barra azul 15.1. Pero ese 15.1 representa un mayor número de personas por la densidad demográfica que hay en las ciudades. Exactamente, porque en zonas urbanas tenemos mucho más ¿Y personas. por qué es más viviendo. difícil? Porque leía que usted decía que es mucho más difícil combatir la pobreza urbana que la rural. Bueno, ¿Por qué? Vamos al caso de Huancavelica y esta familia que está ahí en las alturas, de repente arriba de los 4.000 metros. Llegar a esos caseríos es difícil, llegar a esos poblados es difícil. Pero una vez que uno llegó ahí, simplemente hace un combate a la pobreza para toda la población, para toda la comunidad. En las zonas urbanas eso ya no es posible, porque el pobre urbano está entre nosotros, está con nosotros. De repente algunos están en las zonas periurbanas, de repente algunos están en los bordes de la ciudad, pero también hay bastante pobreza en los distritos tradicionales. ¿Cómo identificar a los pobres de los distritos tradicionales de Lince, Breña, Pueblo Libre? Eso es mucho más difícil. ¿Por qué? Mucho más difícil porque conviven con otras personas, conviven con las personas que no son pobres. Entonces, cuando uno trae un programa de ayuda asistencial, van a llegar múltiples personas y todos van a decir, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy pobre, dame la ayuda a mí. Y la verdad es que va a ser bien difícil identificar quién es el efectivamente pobre. Ese es el problema de la focalización. ¿Y a quién podríamos Focalizar considerar es difícil. ahora como nuevo pobre, por ejemplo? ¿Qué características podría tener? Lo fundamental es el empleo. Resulta que en este país 80% de los ingresos de los hogares se generan trabajando. Entonces, aquellos que tienen empleos vulnerables o que no tienen empleos, que tienen empleos esporádicos, son de repente los que con mayor probabilidad están en la pobreza. Pero eso es una probabilidad. Eso es lo que técnicamente llamamos el proximín. Necesitamos todavía usar muchas características. La pobreza, el acceso a servicios, la educación, se usan muchas características en conjunto para aproximarse a la pobreza. Pero eso es mucho más difícil en zonas urbanas que en zonas rurales. Que en zonas rurales, claro, donde es evidente la falta de servicios, por ejemplo. Exactamente. Pero de repente en Lima alguien tiene agua, pero no tiene trabajo. No tiene el servicio, pero no tiene cómo pagarlo, porque no tiene trabajo. O vivienda, o acceso al crédito. Y tiene unas deudas o una morosidad en los pagos de sus acreencias económicas, por ejemplo. Esa podría ser una nueva cara de eso. Ahora, la importancia de los programas sociales, porque también es cierto que han sido satanizados en algún momento. Se ha dicho, el programa social tiende a ser asistencialista, tiende a repartir dinero gratuitamente y en realidad no promueve una mejor productividad y una salida real a largo plazo de la pobreza. Sí, ahí hay un error de concepción de qué Ajá. significan estos programas de ataque a la pobreza, ¿no? Estos programas son para atacar la pobreza intergeneracional. Se le da transferencias de dinero a las madres para que ellas inviertan en la educación de sus hijos, para que cuando los hijos sean grandes salgan de la pobreza. Entonces ahí mirarlo en el corto plazo es bastante incorrecto, impreciso. Hay que pensar en qué es lo que va a pasar con las futuras generaciones y la inversión que se hace en el capital humano de esos hogares. No se genera asistencialismo, ya la investigación ha sido bastante conclusiva en ese sentido, no se genera dependencias, no. Precisamente por lo que te digo, 80% de los ingresos de los hogares todavía se genera a partir del trabajo. Es difícil que los hogares se conviertan en dependientes de una fuente que solo reporta 20% de sus ingresos. ¿Y ahora cuál es la solución? ¿Cómo hacemos? ¿Hay salida? Claro que hay salida. Dinamizar el crecimiento, mejorar esta red de protección social de las políticas. ¿Siente que de se han combate a la abandonado pobreza. los programas sociales? Que este gobierno en particular
¿Ha tenido un menosprecio por esos programas sociales? Es difícil hablar de un abandono. ¿Alguna ex ministra ha dicho eso más temprano? Por eso le hago la pregunta. Es difícil hablar de un abandono, pero vayamos a las cifras objetivas y verificables. En el gobierno anterior existieron 2 ministras del MIDIS. Ahora, en 1 año y medio de gobierno, hemos tenido 2 ministras o 3 ministras del MIDIS. Demasiada rotación, altísima rotación. Y además te digo una cosa, en el gobierno anterior hubo solo una rotación, pero cuando hubo rotación de ministras, las políticas se mantuvieron. Hubo un arreglo institucional que se mantuvo. Aquí las prioridades cambiaron. No solamente cambiaron las cabezas, cambiaron las prioridades. Entonces, esa falta de consistencia en la política tiene sus precios. Claro, y este ha sido el precio que hemos tenido que pagar. Es interesante, hay un artículo que se publicó el año 2017 que dice lo siguiente. Hace 10 años aproximadamente, 1 de cada 2 personas en el Perú vivía por debajo de la línea de la pobreza monetaria. Hoy, en el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, las 7.204.000 personas que pudieron salir de esta situación en ese periodo, así como la reducción de más del 70% de la tasa de pobreza extrema, consolidan al Perú como un caso de éxito regional en cuanto a la lucha contra este flagelo. Y hay declaraciones suyas que se incluyen en este artículo. En los años cuando más crecíamos, el componente más importante en la reducción de la pobreza era justamente el crecimiento. Cuando este empieza a descender, la inversión en programas sociales focalizados pasó a ser más importante. Éramos la estrella del continente, éramos un caso a estudiar, digamos, destacábamos. Y de pronto hoy ya no. Ya no, y es interesante la voz de alerta, es importante la voz de alerta. ¿Se podía advertir esto? Sí, si mirábamos las estadísticas de los trimestres previos y nos preguntábamos por qué estaba pasando con el desempleo, por ejemplo, ya hubiésemos podido advertir que eso venía creciendo. Si el desempleo viene creciendo, entonces menos personas están trabajando, menos personas están llevando ingresos a sus hogares. Esos menores ingresos deberían traducirse en mayor pobreza. Es más o menos lo que ha sucedido. Era predecible. ¿A qué nos lleva esto? A que en esta lucha contra la pobreza no hay que bajar los brazos, hay que mantenerse siempre alertas y siempre innovando. Por lo que dije al inicio, bajar de 50% de la pobreza a 49% es relativamente fácil. Bajar de 22 a 21 es mucho más difícil y requiere de un afinamiento de la política mucho más preciso. Ya no se trata de ir a los 4.000 metros a buscar a la comunidad y llegar a la comunidad para combatir la pobreza. Y llevar las vacunas, llevar el alimento, llevar el abrigo. Eso no es. Ya no. Aquí es distinto. Aquí es buscarlos en la ciudad. Ese es el reto, entonces, que tiene ahora, digamos, como política el nuevo gabinete. ¿Usted recomendaría una visión un poco más, no sé, desde el Ministerio de Trabajo, quizá, mayor atención? Exactamente, y mejor articulada, llevar mejor el vínculo del crecimiento al bienestar de los hogares. ¿Cómo va el bienestar del crecimiento a los hogares? Tiene que pasar por producción, tiene que pasar por un Ministerio de Trabajo, porque nuevamente 80% del ingreso de las personas está en el empleo. Claro. Entonces necesitamos un Ministerio de Trabajo que tome un rol mucho más activo en la dinamización del empleo. No tanto con un afán proteccionista como parece que es el que tiene actualmente, porque lo que hay que proteger no son los empleos, lo que hay que proteger es a las personas. Sí, y finalmente quería compartir con usted un tuit suyo justamente que publicó, esto ha sido ayer me parece, está el tuit, vamos a verlo para comentar, para que ustedes se den una idea mejor, más gráfica y con más cifras para tratar de entender lo que ha ocurrido. La pobreza en el Perú sube por primera vez en este milenio, pero hay otra que habla de las cifras. Ojalá lo tengamos en el switcher. A ver. Yo tenía acá impreso, creo, el tuit. Este es, solo en Lima durante 2017, 180.000 personas adicionales cayeron en la pobreza. Claro, es bien interesante la diferencia que hace entre rural y urbana, porque el número de personas es mayor, el número de personas que resulta afectada. Exacto. No sé si esto sea noticia, esto es 3 veces la población de San Isidro. Es decir, 3 veces la población de San Isidro hoy es pobre y no lo era el año pasado. No, en solo este año pasaron debajo de la línea de pobreza. Pasaron a ser pobres, impresionante. Bueno, vamos a estar muy atentos a la evolución y esperamos tenerlo con nosotros más seguido para poder seguir entendiendo y ver de qué manera se corrigen las políticas que hay que aplicar desde el gobierno y también seguramente desde el sector privado para revertir el proceso. Vamos a continuar hablando de este tema, hacemos una pausa y regresamos.